Sean bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. Les invito para que nos pongamos en actitud orante y le pidamos al Espíritu Santo que venga a llenar nuestros corazones con su gracia y con su amor. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de amor y de consuelo, a llenar nuestros corazones con tu gracia, con tu fuerza, con tu amor. Ven Espíritu Santo de Dios a soplar aliento de vida en cada uno de nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos, con mucha alegría en este jueves de la séptima semana del tiempo ordinario, les comparto la liturgia de la palabra para este día. La primera lectura es tomada de la carta de Santiago en el capítulo 5, versos del 1 al 6. Atención ahora, los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida, y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados, y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor del universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra, y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 48. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor. Bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me arranca de las garras del abismo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con las generaciones de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Con gran alegría les comparto el Evangelio del día de hoy, que es de San Marcos capítulo 9, versos 41 al 50. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que os dé a beber un vaso de agua, porque soy de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida
que ser echado con los 2 pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis? Tened sal entre vosotros y vivid en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios en este día es muy diciente. Nos habla con gran tranquilidad, pero con gran profundidad, con mucha verdad. En la primera lectura, el apóstol Santiago va a decirle a los ricos: llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Sabemos que el Evangelio es la proclamación del reino de Dios, tanto para los ricos como para los pobres, para todos nosotros. Y el Evangelio no hace acepción de personas, no es que unos sean mejores que los otros, pero está poniendo de relieve el caso de aquellos que acumulan riquezas a toda costa y que se amparan de que los bienes materiales que poseen son suficientes para alcanzar la felicidad, incluso por medios que no son válidos, como por ejemplo lo que dice el apóstol, reteniendo el salario al pobre, no dando lo que se merece cada persona, sino incluso robarle a aquellos que son más humildes con la finalidad de obtener más y más riquezas. Y va a decir la palabra de Dios por boca del apóstol: habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al inocente, el cual no os ofrece resistencia. Aquí lo que el apóstol está reclamando es una justicia social. El rico no se puede aprovechar del pobre a tal punto de explotarlo porque sabe que el pobre no tiene quien lo defienda. Es lamentable, mis queridos hermanos, darnos cuenta cómo a veces funciona la justicia civil. Si por ejemplo, en la doble calzada o en la autopista, muere una persona por medio de un choque y esa persona es pobre y humilde, lo más seguro es que no pase nada. Se entierra a la persona, lo lloran sus familiares y hasta ahí llega todo. Pero si de pronto el que muere en el accidente es una persona adinerada, entonces ahí sí hay consecuencias fiscales y legales y se lleva a alguien a prisión o se cobra una multa muy alta. Pero depende entonces del tipo de persona. Para unos hay ley y para otros no hay ley. Pero es de saber, mis queridos hermanos, que aunque esto suceda en este mundo, que es tan desigual, que es tan injusto, que es tan poco equitativo, en el reino de los cielos no será así. Porque siempre hay alguien que está viendo todo lo que acontece. Y no es que Dios esté como mirando, bueno, este falló 1, 2, 3 veces, le corresponde esta condena. No, somos nosotros mismos los que por medio de nuestros actos, entonces nos echamos la carga del fuego del infierno encima de nosotros mismos. Por eso es que la respuesta del Salmo 48 es tan importante. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que nos está indicando entonces la palabra de Dios en este día? ¿Que las riquezas son malas? No, simplemente que las riquezas mal conseguidas son causa de muerte, son causa de condena. Pero si una persona, porque la vida o porque los familiares tuvieron la oportunidad de obtener un buen capital, tienen unas riquezas y las administran de acuerdo a la voluntad de Dios,
ayudan a los pobres, comparten el pan con el hambriento y todo esto, y no se apegan a esas riquezas les ayudan para salvar su alma. Pero si la persona está poniendo el corazón en las riquezas temporales y no hace obras de caridad, acumula a toda costa, ahí sí es delicado, porque entonces los ricos deben de temer el día del Señor, ya que no se han preparado para ese momento y tienen cuentas que saldar con el Señor debido a su mala administración de los bienes y de las cosas que poseen. Y lo que importa, mis queridos hermanos, para el reino de los cielos es ser pobres de espíritu, que nuestro corazón no dependa de las cosas temporales. Hay personas que se preocupan mucho por madrugar, por trasnochar, por el empleo, viven estresados todo el tiempo para poder aumentar su capital, para conseguirse el automóvil de último modelo o tener el apartamento más lujoso. ¿Y dónde está quedando la vida espiritual? ¿Dónde está el cultivo de la vida interior? Qué importante hacernos esta pregunta. ¿En qué estamos poniendo nuestro tiempo, nuestro ánimo y toda nuestra vida? ¿En las cosas temporales o si estamos trabajando para el reino de Dios? Vale la pena hacernos esa pregunta en este día. Y unido a toda esta realidad que nos cita hoy la palabra de Dios, se encuentra el Evangelio de San Marcos, donde el Señor dice a sus discípulos: el que os dé de beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. ¿Qué nos indica entonces el Evangelio? Que nosotros nos debemos de preocupar por acumular para la vida eterna. Porque todo lo que hagamos en bien de los hermanos, de los pobres, de los que sirven al Señor, va a repercutir en bendición para la vida eterna. No es una paga que se obtiene en este mundo, sino que es una paga para la vida eterna. Esas son las riquezas que nosotros nos debemos de preocupar por acumular, aquellas que no nos pueden pagar aquí, aquellas que no podemos palpar aquí, pero que la esperanza del reino de los cielos nos dice que un día se nos van a tener en cuenta. Qué importante practicar las obras de misericordia. Qué importante dar de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras posesiones, para que el reino de Dios se extienda cada día más. Aprender a compartir con el pobre, con el huérfano, con la viuda, es de sabios, porque ellos no nos pueden pagar en esta tierra, por lo tanto, la paga se va a obtener en el reino de Dios. Y el Señor habla de aquellos que escandalizan a los pequeños. Más le valdría no haber nacido, colgarse una piedra de molino al cuello y echarse al fondo del mar. Hay que cuidarnos, mis queridos hermanos, de no ser piedra de tropiezo ni de escándalo para las personas que están a nuestro alrededor, especialmente los más sencillos, los más pobres, los más pequeños en la vida espiritual. Y luego va a recalcar el Evangelio lo importante de renunciar a lo que tengamos que renunciar, por más que nos cueste, en razón de alcanzar el reino de los cielos. ¿De qué nos sirve, mis queridos hermanos, darnos una gran vida en este mundo si vamos a perder la vida eterna? De nada nos sirve. Por eso las renuncias que tengamos que hacer aquí, las tenemos que hacer cuanto antes. Dejemos la vida de pecado que estamos llevando. Cortemos con los vicios. De eso se trata, entrar cojo, manco, tuerto al reino de los cielos, que con todo el cuerpo ir derecho a la gehenna. Cortar con todo aquello que me separa de Dios. Finalmente el Evangelio recalca el tema de la sal, cómo nosotros debemos ser sal en el mundo. No dejar que esta sal se vuelva sosa, que caigamos en las vanidades del mundo y nos olvidemos de Dios. Porque si eso sucede, entonces, ¿con qué se salará la sal? Pidámosle la gracia al Señor de atender a sus consejos,
los consejos de su palabra, poner el corazón, los ojos y todo el empeño en Él más que en las cosas temporales, pedirle al Señor la gracia de poder caminar en el camino del Señor, dejando atrás todo lo que sea necesario para que podamos entrar al reino de los cielos, que es lo más importante. Acumulemos riquezas para la vida eterna, no tanto para este mundo, que todo aquí se lo come la polilla, se acaba, la herrumbre se lo consume y nosotros no nos llevaremos nada de eso. Que Dios les bendiga en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, que tengas un feliz y un santo día en el amor del Señor.